¿Quién fue el que dijo que quería más arroz? Ahí tiene pues. Bienvenidas y bienvenidos a Latinotopía, el podcast para la comunidad hispanoamericana en Alemania, para la gente de Nuremberg, de Fürth, de Langen, la gente de Frankfurt, la gente de Berlín, la gente de los latinos, la comunidad latina que vive aquí en situación de inmigración en Alemania, pero también para la gente que nos sigue, que nos escucha desde otros países, ya sea de Estados Unidos, de América Latina, u otros países de Europa que siguen el podcast a través de las plataformas digitales. Y ahora también estamos incursionando en YouTube, o sea que la entrevista la pueden ver si quieren en el canal de YouTube y ver la conversación, no solamente escucharla. Pero es una tradición invitar a Latinotopía, a este podcast, migrantes latinoamericanos y españoles que tienen una historia muy interesante que contar de su experiencia de migración, pero también de sus proyectos, de su carrera y de eventos que estamos realizando la comunidad latina en diferentes lugares. Y en esta ocasión se trata de algo muy especial, que es la premier de una película de un director ecuatoriano, Darío Aguirre, que ha estado en Radio Z con nosotros aquí en Nuremberg, en el programa Latinotopía. Pero en esta ocasión tenemos el gusto de presentar una nueva película de Darío que se llama We Are the Wolves, una historia apasionante. Vamos a descubrirla con el director, vamos a hablar sobre esto, hacer una presentación, una referencia de la película, las fechas en que se va a presentar en diferentes lugares de Alemania. Y la película viene a Nuremberg en el marco de la Semana Latinoamericana, de Latinoamérica Bogé en Nuremberg. Este evento que lleva ya 49 años de existencia, tiene realmente una presencia muy importante en la prensa para la comunidad latina, la comunidad alemana, con conferencias sobre temas políticos y sociales, con exposiciones, con conciertos, y viene la versión número 38 de los Filmtage. Los Filmtage es una semana con una serie de películas que se presentan ya hace 38 años, ya la versión 38, y que empiezan el 5 de febrero hasta el 11, y la película que abre este evento es la película de Darío Aguirre, quien nos acompaña acá, con quien vamos a conversar. Te saludamos, Darío, qué bueno estar contigo acá para hablar de We Are the Wolves, de la película y la premier. Bienvenido. Espérate, el sonido ahí ya. Hola William, ¿qué tal? Mucho gusto. Estoy contentísimo de estar otra vez en Latinotopía. Qué bueno que la última vez que nos vimos creo que no habían estos avances técnicos que hay ahora. Ahí hicimos la entrevista en la radio y ahorita estamos, yo aquí desde Hamburgo, te mando un caluroso abrazo y estoy súper contento porque sí, vamos a inaugurar en el Festival de Cine Latinoamericano ahí en Nuremberg el 5 de febrero y voy a estar presente para estar también con el público, ver cómo reacciona la gente. Sí, sí, muy qué bueno tenerte. Sí, estuvimos en la radio, que es un medio también tan bello, tan interesante, y estuvimos para el público, sobre todo en directo, el público, la audiencia en la FM y también en la transmisión que se hacía en live stream. Y ahora estamos en el podcast, en el universo podcast, en las plataformas digitales, con el sonido, y ahora también en YouTube con la charla así en video, para presentar esta película, We Are the Wolves. Es apasionante. Yo afortunadamente tengo el privilegio ya de verla para prepararme para la charla, pero voy a estar también en el Film House, en donde la vamos a presentar.
Y realmente al terminar dije, bueno, tenemos la entrevista con Darío, tenemos que hacer magia para que mucha gente vaya, tenemos que realmente motivar a la gente porque es un trabajo de un documental, es una narrativa, habla del mestizaje en nuestra América, no sé, de tantas cosas. Entonces ni siquiera por dónde empezar, Darío. Quizás primero decir que la película ya, este es el premier, la presentación de la película en Alemania. ¿Ya la has presentado en otro lado o es la premier de la película? Sí, o sea, la película se presentó hasta ahora en festivales, estuvo en 8 festivales, en Ecuador, en Alemania, en Uruguay, Sí. y va a seguir su recorrido por festivales internacionales. Y este es su estreno en salas de cine de Alemania oficialmente desde el 22, pero en Hamburgo desde el 20 de febrero ya estamos con presentaciones. Estuve recién en Berlín a inicios de enero. Sí. Y en Nuremberg, que es la premiere en Nuremberg, ¿no? Entonces vamos a ir con todo para tener una buena función y conversar con la gente después de la función. Es la primera, la premier en Nuremberg, llega aquí el 5 de febrero al Film House. Toda la información ustedes sobre los eventos de la Semana Latinoamericana, sobre todas las películas que van a venir, hay películas bastante importantes que vienen, la tienen en la página de internet en latinamericabuje.de, ahí está toda la información. Y toda la información sobre la película la encuentran en la página de la película, que es www.virdiwolves.de. Ahí está con lindas fotografías, con el tráiler, con imágenes, con detalles técnicos, está toda esa información. Pero vienes a Nuremberg y yo quería hablar un poquito de la película, así sin revelar demasiado, un poco del el tema. Tú tienes una característica interesante, eso lo habíamos conversado en el programa de radio, y es que tus películas tienen un elemento, yo creo que todas, biográfico también, tiene que ver con tu historia, pero esa historia tuya personal la conectas con la historia de muchos otros. Yo creo que muchos se ven identificados en tu historia, pero cuenta un poquito, una pequeña reseña así, un abrebocas de lo que es Verde Wolves. Vía de Wolves, o como en Ecuador o en Latinoamérica tiene el nombre Nosotros los Wolf, es como un intento de esclarecer las raíces ancestrales, ya que yo desde niño siempre me hablaban de un genio en nuestra familia, que era el explorador, naturalista, geógrafo, geólogo, todólogo, Teodoro Wolf, que fue a Ecuador en 1870, enviado por los jesuitas para ser profesor en la primera escuela politécnica en Quito. Este señor Wolf llega a Ecuador y después de unos pocos años se sale de la iglesia jesuita, se va a Guayaquil y tiene 5 hijos con una mujer indígena en Ecuador. Hasta ahí todo bien, porque eso, claro, en su historia, claro, fue un hombre muy reconocido en Ecuador y su historia está en biografías de historiadores ecuatorianos, y en estos libros aparece la familia ecuatoriana, eh, que fueron 5 hijos que tuvo Teodoro Wolff en Ecuador. Hasta ahí todo bien en la historia. La cosa es que yo, claro, llegué a Alemania, encontré un libro de un autor alemán en el que habla de Theodor Wolff, hace una biografía alemana de Theodor Wolff, y en esta biografía encuentro que no nombra a la familia en Ecuador. Entonces comienzo a hacer preguntas. Ese fue para mí el detonante para la película. Comenzar a entender el por qué no nos nombró en su historia, ¿no? O sea, por qué no nos reconoció en su historia. Entonces, la película va viajando por ese proceso
de entender el porqué y también el ir reconociendo como familia quiénes somos en realidad, ¿no? Y que más allá que un europeo famoso o un europeo eh, eh, científico, hay también una mujer detrás de todos esos hijos. Ujú. eh, y la película intenta también rescatar un poco ese lado eh, indígena de que muchos, diría que todos tenemos en Latinoamérica, ¿no? Esa Entonces nosotros pregunta los es, Wolf haciendo como una exploración en esa eh, identidad latinoamericana y al mismo tiempo europea, ya que como había un lado ecuatoriano, también hay una familia que tuvo Theodore Wolff en Alemania. Entonces el viaje de la película va entre Alemania y Ecuador, ¿no? Y en esas dos familias que tratan de encontrarse a sí mismos. es interesante, de verdad. Y esa pregunta que tú has formulado, ¿no? ¿Por qué no menciona a la familia ecuatoriana y todo eso? Lo acompaña a uno en la película, sobre todo. Yo creo que, bueno, ahorita tú lo revelas, tú nos lo cuentas y la gente tiene el privilegio, la gente que ve nuestra charla, que nos escucha, tiene ya el privilegio de llevar esa pregunta ya, ¿no? a la película. Yo no la tenía antes, pero uno la empieza a descubrir ahí, ¿no? Uno empieza a ver la película y empieza como a descubrir esa pregunta, ¿por qué no mencionó la familia? Y va descubriendo detalles bien apasionantes, bien interesantes de la historia de este personaje. Y uno dice, uy, pero increíble, Darío Aguirre tiene ese vínculo ya digámoslo, de sangre, de su árbol genealógico con una persona de la Alemania, y luego hace la migración, todo esto, y esto es supremamente apasionante. ¿Cuánto demoraste? Porque uno ve, realmente en la película se ve mucha investigación, se ve mucho trabajo. Eh, eh, Hiciste viajes también dentro de Ecuador, la fotografía es, hay que decirlo, la fotografía es muy bonita también. ¿Cuánto demoraste en todo el proceso de investigación? Yo creo que calcularía que unos 5 años desde la idea hasta en realidad hasta terminar la película y tener la copia en mis manos, ¿no? Era como Sí. 5 años de trabajo y en la investigación, sí, un año y medio más o menos, pero mientras más preguntaba, mientras más escarbaba, encontraba cosas. O sea, había una fase de investigación antes de filmar y ya luego cuando empecé a filmar donde iba encontrando más y más cosas. Entonces, en realidad la investigación no ha parado porque hay mucha información que todavía sigue llegando, nuevos parientes que siguen apareciendo, nuevas versiones de la historia que siguen apareciendo. Entonces, no, en realidad la investigación ahora, sí, yo la he parado, pero me sigue llegando encima. Era Tengo que siempre cierto, actualizar, tengo que actualizar siempre datos, ¿no? da esa sensación cuando uno va viendo la película, da la sensación de que queda como abierto, ¿verdad? ¿No? Porque hay muchas preguntas que todavía no se han resuelto, que Ujú. quedan ahí. Pero hay un detalle que es de verdad muy interesante y muy valioso para nosotros, los latinoamericanos, para los americanos en general, que es ese encuentro, eh, de un europeo y una indígena en finales de 1800, todo esto. ¿Y cómo fue que llegaron, no sé si lo puedes revelar, cómo fueron que llegaron a descubrir el dato de, de la indígena, de la gran madre abuela, ¿no? Que empezó, eso parece que lo descubrió un historiador o la familia ya tenía el dato. ¿Cómo fue que se llegó a ese dato tan clave? Sí, o sea, el historiador lo que hace, o sea, Rodolfo Pérez Pimentel, que era es un historiador de Guayaquil, que hizo la primera biografía de Teodoro Wolff por contrato en los 70s. Sí. Él escribió en su libro que Wolff tuvo hijos con una mujer que se llamaba Jacinta Pasaguay. O sea, ya estaba ahí escrito en la historia, Sí. en un libro ecuatoriano de la existencia de esta mujer. Ujú. Em, y en la familia, pues todos se basaron en esa información,
¿no? Entonces Sí. decían, ok, tuvo hijos con Jacinta Passaguay y tuvo 5 hijos. Entonces, para toda la familia, desde los 70, o sea, de mi generación y la de mis papás, era nuestra orientación ese libro, ¿no? De Ajá. Ecuador. Pero Es el claro, historiador que, es el historiador que que está en la entrevistas en la película, película, que que está en la está en la película, película, que exacto. da datos, sí, sí, sí. Sí. Exacto, él es el mismo historiador que escribió esa biografía. Yo lo encuentro ahora después de 30, 40 años a preguntarle, a hacerle un par de preguntas acerca de esa biografía, ¿no? Em, y, y más que nada a reconstruir con él la historia, ¿no? O sea, Sí. todos los personajes de la película son partícipes de esa reconstrucción de la historia, ya que desde el inicio con esa otra versión que hay en Alemania, en que no existimos, la historia se rompe y tenemos que reconstruirla. Sí. Entonces, cada uno ayuda de alguna manera a reconstruir esa identidad y a saber o a entender quiénes somos, ¿no? Después de todo el replanteamiento. Claro. Y es muy bonita esa, digamos, que muestras en la película, esa conexión de los diferentes familiares, están inquietos, investigando. No solamente tú has hecho la investigación, sino que aparece también otra persona, no recuerdo el nombre, que ha hecho un árbol genealógico, ha hecho ya unas investigaciones, tú te encuentras con él. Entonces es una dinámica muy interesante que yo creo que no ve uno mucho en todas las familias ahí. En el caso mío, por ejemplo, hay una prima que hizo una investigación sobre el árbol genealógico y llegó hasta ciertos puntos, pero no es muy usual que en la familia se dan esas investigaciones. El apellido Wolves ya sí venía desde siempre, ya venía presente en la familia y ya la gente, la familia ya tenía esa información, pues ese vínculo ya establecido, ¿no? Sí, el Wolf era como el referente familiar, ¿no? Era como Sí. la marca familiar que todos se sentían orgullosos y que eh, querían sentirse identificados con esa marca, Sí, me lo diría sí, yo, sí, de, sí. de, de- de Teodoro Wolf. Em, y pienso que también eso ayuda un poco a ese interés también de saber de dónde eres, y, ¿no? Porque había ese referente que es histórico. En Ecuador es muy conocido él Ujú. en los círculos científicos e intelectuales. Se sabe ¿no? O sea, de este científico alemán que vino al Ecuador, hizo los primeros mapas geográficos oficiales en la época de García Moreno. O sea, hay como él es un referente. Hay una isla que se llama Wolf, volcanes, Sí, calles, escuelas. sí, sí, Entonces, sí. para todos, la marca Wolf o el nombre Wolf es un referente eh, que estaba muy presente desde niños, y nadie se preguntaba que si ese hombre también tuvo una mujer Claro, claro, claro. con quien Ahí tuvo los hijos. me parece muy interesante y es un elemento muy interesante, muy importante para mí, en el concepto de la película que tú empezaste a indagar y a descubrir, bueno, pero ¿cuál fue esa mujer que estaba allí? Obviamente, si está el patriarca, hay una madre, hay una figura de una mujer importante, que muchas veces, me pasa muchas veces con estas figuras de hombres grandes, se opacan las mujeres que están allí y precisamente tú haces la investigación, empiezas a descubrir, uno lo ve en la carátula de la película, está la imagen de una indígena ahí, una imagen muy bonita en el frente, ahí grande, muy presente, y allá al fondo está Alemania y está ese sol, no sé si ese sol será el Wolf, pero está la indígena, y uno ve la película y se empieza a enamorar de esa figura, de verdad, empiezan a tomarle con mucho cariño a esa madre indígena que tú muestras fotos y cosas, y es algo muy, muy, muy bonito. Yo creo que el rescatar esa figura de, pues, de que somos nosotros los americanos, de ese mestizaje que somos, ¿cierto? Ujú. Porque muchos en América presumen tener sangre europea y sangre, ¿no?
y niegan un poco la sangre que llevamos adentro, indígena o afro. Vamos a hablar un poquito ahora de lo afro más adelante. Pero esa sangre que está ahí en nosotros, y que es tan querida y que es tan importante y que es tan... yo no sé, si yo encontrara sangre indígena, la pudiera encontrar, me sentiría supremamente alegre y orgulloso, ¿no? Y de verdad que eso me parece un bonito trabajo, la forma en que tú lo presentas y que haces la reflexión, me gusta mucho. Sí, es algo, ese fenómeno creo que es algo también que se aprendió y se normalizó desde la colonización, ¿no? Exacto. Entonces es algo que, pocas veces se cuestiona, que no se sabe cómo cuestionarlo sin que crear conflictos. Sí, Y creo que eso es lo que intenté con esta película, o sea, como sabía lo delicado del tema, ¿no? sí, Traté de hacer una película que genere espacio para diálogo y no para enfrentamientos. sí. Entonces, por eso el tono de la película es muy, muy calmo, escucha bastante a las personas, Ujú. eh, deja espacios para los protagonistas también para dar su punto de vista sin juzgar, Sí. da mucho, mucho espacio a eso, ¿no? Y creo que esa es la única forma de, de- de entendernos quiénes somos a través de la escucha. De Eso lo me gustó mucho, ese elemento. Bueno, eso es un motivo para que vayan a ver la película y vean ese detalle que tú mencionas, que es dejar que la gente que está en la película, los protagonistas de la película, expresen sus sentimientos frente a esa realidad, que son diferentes sensaciones, ¿no? Incluso algunos te dicen, esto no, que no salga esto en la película, que esto que digo, Mm, pero tú lo sacas y me parece de una forma muy respetuosa y me parece que es muy valioso que hayas hecho esa opción, no ofende a la persona y si uno lo mira realmente con respeto, entiende las posturas, las posiciones mm, por nuestra historia, ¿no? mm, Y mira cada persona lo que dice, esa persona de qué época es, de qué mentalidad viene y por qué lo dice. Y es muy interesante. Ese aspecto es muy interesante mm, de que tú permites que los protagonistas den su opinión, ¿verdad? mm. Sí, y que, o sea, que hable, o sea, que den su opinión y al mismo tiempo acompañar ese proceso de reflexión durante un largo tiempo, ¿no? Creo que Ujú. eso también creo que es importante Sí, en ese proceso de aprendizaje, porque es un mutuo proceso de aprendizaje para mí y para los protagonistas, el estar reflexionando acerca de algo y justamente darse el tiempo para escuchar y no juzgar, pero al mismo tiempo dar la oportunidad de reflexionar juntos acerca de justo esos temas de los que nunca se habla o que se los habla en situaciones de estrés, ¿no? sí, 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 sí. Hablamos de racismo siempre en situaciones de estrés cuando alguien nos ataca, ¿no? Ujú. Y no en unas situaciones fuera de ese contexto de agresión. Sí. Entonces la película da como ese espacio-tiempo, tanto en el rodaje como también en la película, para ir desarrollando todas esas reflexiones, ¿no? Eh, y fue algo que fue una decisión muy intuitiva, ¿no? De un Ujú. poco de ir de comunicación intuitiva y de comunicación, ¿no? De ir como desarrollándolo como un método de, de trabajo. A mí me parece la película muy pertinente para la época actual en que empiezan como de nuevo a fortalecerse tendencias racistas, tendencias de intolerancia frente a determinados grupos sociales, migrantes o de otros pueblos étnicos, de otros, ¿no? Me parece muy pertinente porque yo creo que si uno la mira con calma, reflexiona, se deja cuestionar por la película, uno ve que todos estamos como conectados, ¿no es cierto? Somos familia, somos hermanos, estamos de alguna forma conectados y es una riqueza grandísima esa variedad de culturas. Entonces me gustó mucho también y me parece
muy pertinente la película para aportar en la reflexión de cómo podemos convivir en estas culturas tan multiculturales y multiétnicas y plurales, ¿no es cierto? Sí, Lo sí, veo sí, como totalmente. muy Sí. positivo. Mm. Vamos a hablar un poquito de la cuestión ya más logística, de la cuestión ya de las fechas, del lanzamiento de la película como tal. Hablamos la película de Nuremberg está en el marco de la Semana Latinoamericana y en el marco de los Film Tage, que son varias películas latinoamericanas. Además de tu película está El Poeta, una película colombiana muy interesante también. Y hay una serie de películas más, hay otras películas que se van a presentar ahí. El 5 de febrero es el lanzamiento de Via the Wolves en Nuremberg. Y hay un detalle importante que tenemos que destacar, que es que vas a estar aquí presente, así en la presentación de la película. Sí, sí, voy a estar Entonces, ahí. Ujú. es una gran sorpresa, ¿no? ¿Qué nos vas a traer así más o menos para no revelarlo todo, pero aquí qué nos traes aquí de sorpresas? Bueno, es genial que la película sea la película de apertura, porque eso es un signo de que está llegando, ¿no? De que está llegando justo en lo que tú dices, en un tiempo indicado en el que justamente necesitamos espacios para diálogo acerca de temas de racismo. Sí, Entonces, creo que es un regalo eso de que sea película de apertura en el festival ahí en Nuremberg. cierto. Mm, y lo chévere de esas presentaciones con público es que hay tiempo luego para conversar, ¿no? O sea, hay tiempo para preguntas, hay luego Ah, tiempo para conversar en un ambiente muy acogedor. muy cálido, acogedor. Entonces, y siempre va creciendo la película. En cada función hay un punto de vista de alguien que observó en la película que tanto yo como el público aprenden algo de ese encuentro, ¿no? Entonces, sí, yo estoy impaciente por ir a Nuremberg el 5, el El 5 de 5 de febrero. febrero. Así que anótenlo, está aquí en el video, está en el podcast, está en la página de Latinoamérica.de, está en latinotopia.net también en la página, está en la página, la información está en la página de, de Wolves también, que es la página de la película. Así que es una gran oportunidad para estar aquí presentes en el Film House en Nuremberg. Otras fechas, Ujú. menciono porque afuera de estar acá en Nuremberg va a presentarse en otras ciudades y sabemos que nos escucha gente de otras ciudades. Cuéntanos un poquito de algunas de las fechas. Sí, mira, antes de olvidarme de la presentación en Nuremberg y en otros cines también vamos a tener la función, va a ser tenemos una copia que es con subtítulos en español y alemán. Es Sí. decir, para las personas que todavía no hablan súper bien alemán, las partes que están en alemán, que no es mucho, pero las hay, están con Ajá, subtítulos en español. sí, Entonces, toda la película es con subtítulos en español y en alemán para que sea mucho más asequible a todos, ¿no? eso es clave, eso es clave. Sí, eso es clave. De ahí tenemos también presentaciones en Berlín, en Múnich, en Dresden. Ahorita yo tengo que mismo ver en la misma, en mis mismos datos aquí. En, Están todas las fechas están es que sí, son algunas en la página ciudades, de aquí internet. estamos. Estamos Están ahí, mira, en está en Hamburgo, por Braunschweig, ejemplo, en Hamburgo, en en Düsseldorf, el Düsseldorf, 22 de enero va a estar en München, Düsseldorf, o sea, pronto. Es Ratzeburg, Schwäbisch Gmünd y Stuttgart por el momento. Y se siguen sumando más, ¿ah? Porque cada tremendo. día, Mira, sí, cada día están, están sumándose más ciudades al tour, sí, o por lo menos a mostrar la película para su arranque. sí, Entonces, en esa página, viadivolves.de,
estamos actualizando todas las fechas. Entonces también estamos planeando ir a Colonia y a Frankfurt. Estamos haciendo todo lo posible para ir a donde más se pueda y Es presentar muy la película. fácil, la gente que está en otra ciudad, que está en Stuttgart, la gente que nos escucha desde Múnich, desde otros lugares, simplemente estar pendiente que la página se va actualizando y va mostrando las fechas de los diferentes lugares donde va a estar, donde se va a presentar. Tenemos la suerte ya pues, de que ya el 5 de febrero estará en Nuremberg. Yo creo que van a presentarse en Nuremberg también otras fechas. Estaremos pendientes, eso lo vamos a Sí, informar en nuestras redes sociales, que invitamos a seguirnos en las redes sociales, en Instagram, está @tiempo.filmproducción con K, que es la cuenta de Instagram de Darío, ahí siempre va a haber información, vamos a compartir juntos. También pueden consultar la cuenta de Instagram de Latinotopía, que es @Latinotopía, y vamos a estar compartiendo las fechas. Cuando Film Producción publique algo, pues puedes ponernos ahí en el tag, la mención, y lo vamos a compartir para que la gente sepa dónde va a presentarse la película y estar siempre informando, ¿no? De las fechas, de los lugares, de lo que se va presentando, ¿no? genial. Hoy día me llegó un dato que en Nuremberg también se va a presentar en Meisengeige. Ah, ok. Después del festival, o sea, después de la premiere en Nuremberg, la Sí, premiere de sí, sí, sí. Woche, se va a presentar en el cine Meisengeige. Qué bien, Así qué que para que bueno. estén atentos ahí a las funciones. La, Ahí también, si la no fecha pueden ir. todavía no está, la fecha todavía no La está, fecha todavía no está, pero va a ser justo después del festival. Se después van del a festival. sí. O Yo sea, la premiere es creo, en el festival y sí, luego vamos a ir al cine Meisengeige. sí, hemos consultado también al Film House, pero todavía no tenemos fecha si va a haber otras presentaciones, pero es probable que fuera del festival se presente también en Nuremberg. Y digamos lo interesante, la motivación para que la gente vaya el 5 de febrero, la gente que vive aquí en Nuremberg, en Fürth, en Erlangen, que están cerca, la motivación es pues, que está la presencia ahí de Darío, está Darío para poder dialogar y conversar contigo y hablar de la película y lanzar inquietudes, preguntas en caso de que se presenten. Estoy realmente muy emocionado, con mucha curiosidad. Allá nos vamos a encontrar, el 5 nos vamos a encontrar ahí en el Film House. Esperemos que esté la sala llena. Desde una vez pueden ya adquirir sus entradas en el Film House. Los links están todos en latinoamerica.de. Pueden adquirir sus entradas desde una vez, reservar, porque esto va a estar realmente muy bonito, muy interesante. Así que no vayan a tener la pena luego están avisados, como se dice, ya les avisamos, así que después que no haya llanto ni tristezas. Y no perder este chance el 5 de encontrarse con Darío ahí en el Film House. Un excelente director de cine, un latinoamericano que nos llena de orgullo y nos alegra mucho. Gracias, Darío, por estar con nosotros de nuevo en Latinotopía, por acompañarnos y por compartir pues sobre esta película. Y esperamos que hemos dejado a la gente inquieto. ¿Tú qué piensas? ¿Si hemos dejado sembrar un poco de inquietud? ¿O qué faltaría para dejar a la gente más motivada? No, yo creo que lo principal está dicho porque creo que es algo que nos une a todos los latinoamericanos, ¿no? Sí, Ese, ese, eh, ese fenómeno que siempre nos sentimos o las familias que se sienten más orgullosas de ser europeos que indígenas y que hay un conflicto interno con eso. De cualquier lado que estés, siempre va a haber un conflicto interno y ese conflicto interno se tematiza en la película, ¿no? Y creo, sí, creo que eso les va a llegar a muchas sí. personas, les está llegando ya, tuve una función en Berlín recién que estuvo hermosísima, eh, y que justamente ese era el aspecto que yo veía en la gente, que hay como una mirada de alivio de que Sí. alguien al fin ya hizo una película del tema eh, Tematiza esto, ¿cierto? que Tematiza. tematiza esto, ¿sí? De una forma muy sutil, ¿no? Pero que tematiza esto de aquí, que siempre estaba ahí, ¿no? De ese racismo normalizado del que nadie habla,
pero ya hay una película que habla de esto de aquí y que da la posibilidad de una discusión constructiva, ¿no? Sí, Entonces, sí, el público se sentía como muy aliviado luego de ver la película y eso es lo que intentaré también, esperemos que en Nuremberg sea igualmente de acogedora, seguramente lo será, que es que muy sea un lindo. diálogo enriquecedor, porque de verdad eso es, hay que dejar el racismo y todas esas cosas que contaminan el alma, la vida, la sociedad, y más bien acercarse como hiciste tú a nuestras raíces, al mestizaje que es bueno, o sea, a nuestra historia y a enamorarse de esas figuras que han sido como ocultadas y sacarlas a la luz y sacarlas en toda el esplendor de su belleza y de su valor. Entonces, de verdad, pues muchas gracias por la película, gracias por venir a Nuremberg, aquí a la Semana Latinoamericana, al Film Target, y seguiremos conectados en las redes sociales, por favor. Manténganse conectados para que les llegue la información a tiempo y puedan disfrutar y puedan hacerse preguntas, confrontarse y, y meterse en esta discusión, en estos temas, uh, bajo la mano de gente que investiga, que ha hecho estas cosas. Mil gracias, Darío, y Muchísimas gracias, William. vamos a seguir en contacto. Vamos a seguir en contacto, muchas gracias y nos vemos en Nuremberg. Nos vemos en Nuremberg. A todas Chévere. ustedes, oyentes, a la gente que nos ve en YouTube, mil gracias por acompañarnos. Suscríbanse, síganos en nuestras cuentas de Instagram, en nuestras cuentas de YouTube, en nuestras redes sociales. Síganos porque es una forma de apoyarnos y vean la película. Vale la pena. 5 de febrero en el Film House en Nuremberg. Todas las fechas de las otras ciudades en la página de internet vrdwolves.de. Chao, chao y mil gracias por estar con nosotros. Nos vemos.